República de Chile 141. Capítulo 13. Justicia Servicio Electoral. Artículo 191. Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, tendrá como función guardar el registro fidedigno de la expresión de la voluntad popular manifestada por sufragio en las elecciones y plebiscitos que esta Constitución establece. Tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales electorales regionales, y deberá asegurar la oportunidad y celeridad de la justicia electoral. 2. Este tribunal tendrá las siguientes atribuciones. A. Conocer del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados y gobernadores regionales. B. Resolver las reclamaciones y solicitudes de rectificación a que dieren lugar las elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados y gobernadores regionales. C. Proclamar al Presidente de la República, senadores, diputados y gobernadores regionales que resulten electos, comunicando la proclamación del Presidente de la República electo al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. La proclamación de los diputados y senadores electos al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, respectivamente, y la de los gobernadores regionales electos al representante del Presidente de la República en la región y provincia correspondiente, al gobernador regional y al Consejo Regional respectivo. 142d. Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios según lo establecido en el artículo 69 de esta Constitución. Calificar la inhabilidad invocada por los diputados y senadores, relativa a la renuncia a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos. F. Conocer y resolver de la reclamación contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Supremo de los partidos políticos, cuando ésta decida la suspensión o expulsión de un militante conforme al inciso 8 del artículo 44 de esta Constitución. G. Conocer y resolver de la reclamación contra la resolución que determina la expulsión de un diputado o senador de un partido político. H. Conocer y resolver de la reclamación en contra de la resolución del Tribunal Supremo que califica las elecciones internas de los partidos políticos en los casos y formas que determine la ley. Y declarar la cesación del cargo de gobernador regional, alcalde, consejero regional y concejal a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral por la infracción señalada en el inciso 2 del artículo 153 de esta Constitución. J. Conocer y calificar los plebiscitos, sin perjuicio de las atribuciones que tenga el Tribunal Constitucional en esta materia. K. Ejercer las demás atribuciones que determine la ley. PES. Estará constituido por 5 miembros designados en la siguiente forma. A 4 ministros de la Corte Suprema, designados por esta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley institucional respectiva. B. Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados o del Senado por un periodo no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en el literal A, precedente, de entre todos aquellos que reúnan las calidades indicadas. La ley institucional determinará la retribución que corresponda por el ejercicio de esta función. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 143.4. La designación a que se refiere el literal B del inciso anterior no podrá recaer en quienes sean parlamentarios, candidatos a cargos de elección popular, ministros de Estado, ni dirigentes de partidos políticos. 5. En caso de ausencia temporal de uno de los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones, el cargo será ocupado por su respectivo suplente. Si la ausencia recayere sobre el titular, y este es miembro de la Corte Suprema, será reemplazado por otro ministro sorteado al efecto. En el acto de sortear el nombramiento del ministro titular se designará también al ministro suplente. 6. Los miembros de este tribunal durarán 4 años en sus funciones. Con todo, cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad y les serán aplicables las disposiciones de los artículos 67 y 68 de esta Constitución. 7. El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho. 8. Una ley institucional regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones. Artículo 191.1. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos.
Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale. Sus sentencias definitivas y las demás resoluciones que determine la ley serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones. 2. Estos tribunales estarán constituidos por un ministro y por dos miembros que desempeñen o hayan desempeñado la función de ministro suplente de la Corte de Apelaciones respectiva, designados por esta mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley institucional. 3. Los miembros de este tribunal durarán 6 años en sus funciones. Con todo, cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley. 144.4. Estos tribunales conocerán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho. 5. La ley institucional determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento. Artículo 192.1. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de las elecciones y plebiscitos, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley institucional. 2. La Dirección Superior del Servicio Electoral corresponderá a un consejo directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho consejo estará integrado por 5 consejeros designados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado adoptado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. Los consejeros durarán 10 años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo periodo y se renovarán por parcialidades cada 2 años. 3. Los consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio del Senado, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. 4. La organización y atribuciones del servicio electoral serán establecidas por una ley institucional. Dicha ley regulará: a. La administración del Registro General de Afiliados de los partidos políticos y la supervigilancia de sus elecciones internas en los casos y formas que determine la ley. b. El registro por parte del Servicio Electoral de las iniciativas ciudadanas de ley, junto con la disposición del sistema de patrocinio de estas y su respectiva remisión al Congreso Nacional. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 145c, el requerimiento por parte del Consejo Directivo del Servicio Electoral de cesación en el cargo de senadores y diputados por la infracción señalada en el inciso 7 del artículo 69 y el inciso 2 del artículo 153 de esta Constitución. D. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal establecidos por la ley institucional. 5. La ley electoral contemplará el sistema de registro electoral señalado en el inciso 2 del artículo 40 de esta Constitución, en las condiciones que en este se indican. El tratamiento de los datos electorales será regulado por la ley. 6. Las resoluciones, dictámenes y actos administrativos definitivos del servicio electoral que recaigan sobre los derechos de los electores, candidatos o de los partidos políticos son reclamables ante la justicia electoral, en conformidad con la ley. 146. Capítulo 14. Contraloría General de la República. Artículo 193.1. Un organismo autónomo, denominado Contraloría General de la República, ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado y de la Administración regional y local, así como de la probidad en el ejercicio de la función administrativa. 2. La Contraloría General de la República tiene por funciones: a controlar la legalidad de los actos de la Administración del Estado, pudiendo tomar razón de los decretos y resoluciones y emitir dictámenes. b. Fiscalizar y auditar la legalidad del ingreso, el gasto y la inversión de los fondos públicos de la Administración del Estado, regional y local, y de los demás organismos y servicios públicos que determinen las leyes. La Contraloría fiscalizará a los privados respecto del uso de fondos públicos, en los casos y formas que determine la ley institucional. c. Informar la gestión financiera y emitir la normativa contable de la Administración del Estado. d. Examinar y efectuar reparos a las cuentas, de acuerdo con la ley. 3. La Contraloría General de la República ejercerá sus atribuciones en cada una de las regiones del país, de acuerdo con lo establecido en la ley institucional.
Las Contralorías regionales tienen por función principal el control de la administración regional y local del Estado. Del mismo modo, la Contraloría velará por generar espacios institucionales que permitan la participación de la ciudadanía en el conocimiento de las medidas que se adoptan. 4. Los actos de la Contraloría General de la República se regirán por los principios de probidad, transparencia, publicidad, celeridad y rendición de cuentas. El Contralor. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 147. General rendirá cuenta anual a la Cámara de Diputadas y Diputados en la forma que determine la ley institucional. 5. Una ley institucional regulará su organización, funcionamiento y competencias, y determinará las atribuciones que tendrá a nivel regional y local, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Artículo 194.1. La Contraloría será dirigida por un Contralor General de la República. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. Ejercerá su cargo por un periodo de 8 años, no podrá ser designado para el periodo siguiente y será inamovible. Con todo, cesará en su cargo al cumplir 75 años de edad. El proceso de designación deberá iniciarse 90 días antes de que el titular en ejercicio cese en el cargo. 2. El Contralor General deberá tener a lo menos 15 años de título de abogado y contar con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica en el ámbito de sus funciones, así como poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Artículo 195.1. El Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad con la ley y mediante una resolución dictada por éste, deben tramitarse por la Contraloría General de la República o representará la ilegalidad de que puedan adolecer. Los actos de los gobiernos regionales y locales estarán sujetos a toma de razón en conformidad con la ley y mediante una resolución dictada por el Contralor. 2. El Contralor General deberá dar curso a los decretos y resoluciones cuando, a pesar de su representación por ilegalidad, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus ministros, caso en el cual deberá enviar copia completa de los respectivos decretos a la Cámara de Diputadas y Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara. 3. Le corresponderá, asimismo, tomar razón de los decretos con fuerza de ley. 148 debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución. 4. Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir. En caso de no conformarse con la representación de la Contraloría General de la República, podrá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días, con el fin de que éste resuelva la controversia. 5. No se tomará razón de ningún decreto o resolución que apruebe desembolsos o que comprometa pecuniariamente en cualquier forma la responsabilidad del Estado, si el gasto no está autorizado por la Ley de Presupuestos o por leyes especiales. 6. El Contralor General interpretará, en forma obligatoria y vinculante para la Administración, la legislación administrativa sobre asuntos que se relacionen con el funcionamiento de los organismos y servicios públicos sujetos a su fiscalización. La ley determinará las bases del debido procedimiento para emitir los dictámenes e informes. Las actuaciones del Contralor General serán impugnables judicialmente a través de las acciones constitucionales y legales. 7. La Contraloría General de la República, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Artículo 196. Habrá un Tribunal de Cuentas que juzgará los reparos a las cuentas realizadas por la Contraloría General de la República. Su organización, atribuciones y procedimientos son materias de ley institucional. Artículo 197. Las tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación puestaria del documento que ordene el pago. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 149. Capítulo 15. Banco Central. Artículo 198.
El Banco Central es un organismo autónomo con patrimonio propio, de carácter técnico, cuya composición, organización, funciones y atribuciones las determinará una ley institucional. Artículo 199.1. El Banco Central tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. 2. Para estos efectos, el Banco Central podrá regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, ejecutar operaciones de crédito y cambios internacionales y dictar normas generales en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. 3. El Banco Central ejercerá sus funciones y atribuciones buscando resguardar el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el inciso 1, sin perjuicio de que podrá considerar también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo. Artículo 201. El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. 2. Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos. 150 internos y externos. El Banco Central, mediante acuerdo fundado adoptado con el voto favorable de al menos 4 consejeros, podrá comprar durante un periodo determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el fisco, de conformidad con lo establecido en la ley institucional. 3. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central. 4. El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. Artículo 201.1. La dirección y administración superior del banco estará a cargo del Consejo del Banco Central, al cual corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir las funciones que establezcan la Constitución y su ley institucional. 2. El Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Artículo 202.1. El Consejo estará constituido por 5 consejeros, designados por el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado adoptado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. 2. Los miembros del Consejo durarán 10 años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos periodos y se renovarán por parcialidades, a razón de uno cada 2 años. 3. El presidente del Consejo, que lo será también del banco, será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará 5 años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser designado para nuevos periodos. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 151. Artículo 203.1. El presidente de la República podrá destituir al consejero que se desempeñe como presidente del Consejo y del Banco, a petición fundada de, a lo menos, 3 de sus miembros, en razón de incumplimiento de las políticas adoptadas o de las normas impartidas por el Consejo. 2. Recibida la solicitud, el presidente de la República podrá acogerla o rechazarla. En caso de acogerla, para proceder a la destitución requerirá el consentimiento previo de los 3/5 de los miembros en ejercicio del Senado. Artículo 204.1. El presidente de la República podrá remover a alguno o a la totalidad de los miembros del Consejo por causa justificada y con el consentimiento previo del Senado, otorgado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. 2. La remoción solo podrá fundarse en actuaciones del consejero que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de los objetivos de la institución, de la probidad pública, o que haya incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la ley institucional y siempre que dichas actuaciones hayan sido la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país. Artículo 205.1. El Banco Central se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, en conformidad con lo establecido en su ley institucional. 2. El Banco Central rendirá cuenta anual al Presidente de la República y al Senado en la forma que determine la ley institucional. Asimismo, deberá adoptar normas de transparencia y rendir cuenta periódica sobre la ejecución de las políticas a su cargo, las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y los demás asuntos que se le soliciten, en conformidad con la ley. 152. Capítulo 16. Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo. Artículo 206.
La protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como al cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones. Artículo 207.1. Es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad. 2. La protección del medio ambiente comprende la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza y su biodiversidad, de conformidad con la ley. 3. La sustentabilidad supone que el desarrollo económico requiere el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 4. En estas tareas el Estado promoverá la colaboración público-privada. Artículo 208. La Constitución garantiza el derecho de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en materias ambientales, de conformidad con la ley. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 153. Artículo 209. El Estado promoverá la educación ambiental, de conformidad con la ley. Artículo 210. Es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, así como de la gestión de los residuos, de conformidad con la ley. Artículo 211. El Estado fomentará el desarrollo armónico, solidario y sustentable del territorio nacional. Artículo 212. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa, ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Artículo 213.1. El Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental, las que serán de carácter técnico, según corresponda, y establecidas por ley. Sus actuaciones serán objetivas y oportunas y sus decisiones deberán ser, además, fundadas. 2. Los procedimientos de evaluación ambiental serán de carácter técnico y participativo, emplearán criterios, requisitos, trámites y condiciones uniformes, y concluirán en decisiones oportunas e impugnables de conformidad con la ley. 154. Capítulo 17. Procedimientos de cambio constitucional. Artículo 214.1. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con el límite máximo de firmas que establece el artículo 76. 2. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. 3. En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en el inciso anterior. Artículo 215.1. El proyecto que aprueben ambas cámaras pasará al presidente de la República. 2. Si el presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las 3/5 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara, el presidente de la República deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito. 3. Si el presidente de la República observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las 3/5 partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara y se devolverá al presidente de la República para su promulgación. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 155.4. En caso de que las cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del presidente de la República, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas cámaras insistieren por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al presidente de la República la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito respecto de las cuestiones en desacuerdo. 5. También será procedente el plebiscito cuando, sin haberse alcanzado el quórum de la insistencia que señala el inciso anterior, las cámaras que se conformen tras la siguiente elección parlamentaria insistan con los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio y el presidente de la República decida no promulgar la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia. 6. La ley institucional relativa al Congreso Nacional regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación. Artículo 216.1.
La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que ambas cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación, la que se celebrará 120 días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que el presidente de la República convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso Nacional. 2. El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por ambas cámaras y vetado totalmente por el presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido, según lo dispuesto en los incisos 4 y 5 del artículo anterior. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito. 3. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará al presidente de la República el resultado del plebiscito y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los 5 días siguientes a dicha comunicación. 156.4. Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a esta.